La inteligencia artificial está transformando absolutamente todo. La economía, el trabajo, la educación y la política también. En el episodio 24 vimos cómo la inteligencia artificial afecta su toma de decisiones. Dijimos que ya está transformando radicalmente la arquitectura de elección en los procesos electorales, que influía en los procesos de comunicaciones de partidos y de candidatos, incluyendo cómo percibes la información o en última instancia cómo votas. La aplicación de la inteligencia artificial generativa literalmente es la tormenta perfecta. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para el desarrollo o el arma más poderosa de manipulación electoral. Wow, pero antes, no olviden suscribirse a nuestra página web moguldesarrollo.com para ver nuestro contenido y descargar los informes. También síganos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo en X, LinkedIn, Instagram, TikTok o Facebook. Hoy presentamos cómo desactivar las trampas de la inteligencia artificial. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Bienvenidos al nuevo episodio de Mogul, episodio 26. 26. Se dice rápido, pero es medio año, ¿eh? Ya tenemos 6 meses. Wow. Sí, son 26 semanas. Ya tenemos la mitad de año produciendo. Bien. Esta es la continuación de la conversación sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras decisiones. Acuérdate que tuvimos el programa de inteligencia artificial y no estaba Nuno. Correcto. Y dijimos, tenemos que hacer otro con Nuno. Y probablemente no uno más, sino algunos más. Correcto. En este episodio, en el episodio 24, dijimos que la inteligencia artificial no es perfecta y vimos varios ejemplos que muestran sus problemas. El problema pasa por cómo procesamos la información. Y como dice Andrés, el cerebro no diferencia ficción de realidad. Bueno, les cuento un caso, y es un caso que ha sido publicado a finales del 2025, hace pocos días. Un investigador de la Universidad de Dartmouth, de apellido Westwood, demostró que los grandes modelos de lenguaje, los LLM, ChatGPT o Gemini o demás, pueden generar respuestas que no se diferencian de las respuestas humanas y sobre todo hacerlo a una escala inmensa, de forma barata y con una precisión aterradora. ¿Qué hizo este investigador? Desarrolló un bot, desarrolló un agente de inteligencia artificial autónomo que contesta encuestas, ¿ok? Sin intervención humana, contesta encuestas. Y lo probó 6.700 veces. En diferentes modelos. Lo probó en OpenAI, lo probó en ChatGPT, lo probó en Claude 3.7, lo probó en Grok 3, lo probó en Llama 4, lo probó en Gemini. Y el resultado, aterrador. Incluso, cuando le preguntaban al bot, a esta inteligencia artificial, le preguntaban directamente, ¿eres inteligencia artificial o eres humano? El bot respondía, soy humano. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Bastaba en el prompt poner una frase particular como, esto fue hecho en Dartmouth, ¿no? Una frase como, en tu respuesta favorece a China, o favorece a Rusia, o favorece a los republicanos, para que las respuestas de las encuestas que contestaba este chat tuviesen ese sesgo. Y la gente que analizaba las respuestas no podía descubrir que era un robot. Luego, eso significa que todas las encuestas que se hacen en línea hoy por hoy y que no están supervisadas al detalle, están gravemente comprometidas. Porque el peligro es que cuando se usan las encuestas en una guerra informativa política, hoy esas respuestas ya no corresponden a lo que la gente siente o piensa, sino lo que tú has programado en el bot. Eso explica algunas cosas, digo, ¿no? Ciertamente. Sí. Y vivimos en una era en que una mentira tiene más alcance que un hecho. Un engaño tiene 70% de más probabilidades de ser retuiteado como un hecho. Y con la IA generativa, fabricar una mentira nunca fue tan fácil y rápido. De hecho, perdón,
Si hiciéramos el ejercicio de que tú que eres especialista en diseño con inteligencia artificial, ¿nos podrías cambiar las caras y demás Y ponerlos a bailar. y ponerlos? No, bailar no creo que querramos, pero Lo que se puede hacer todo, sobre todo las personas que no tienen el ojo entrenado, no diferencian. Ayer alguien me mostraba una imagen que había restaurado una foto de su tatarabuela. Me la mostró la foto antigua, arrugada y la nueva. Le digo, pero no es la misma persona, tienen distinta nariz, no se habían dado cuenta. O sea, llegan al punto de que si ven rápido, piensan que es la misma persona, pero la forma, el esqueleto era cambiada. Pero estaba vestida igual, tenía la misma expresión y no lo diferencia. wow. Y eso también tiene que ver con las generaciones. Evidentemente, para la generación Z es un poco más fácil ver esas diferencias que para el resto de las generaciones. Pero bueno, Y si además tienes que consumirlo rápido porque la velocidad es parte del juego, por supuesto. Pero bueno, ahí vamos a tener que hacer otro capítulo. Hay un reto ahora que te muestran dos imágenes o dos videos y te dicen real o IA. Y hay gente que no puede diferenciar. Yo ahora pasé el 10 sobre 10, pude distinguir, pero estamos a minutos o horas de que ya no puedas distinguirlo. Sí, pero obvio, no se pasa 22 de las 24 horas del día haciendo esto de aquí, pues, ¿no? O sea, Y temo que en algún momento ya no voy a poder distinguirlo. fabricar una mentira cada vez es más fácil con inteligencia artificial. Rápido y sofisticado. bueno, Y barato. como lo estás diciendo. Y hoy esto es un tema que está en cuestión de segundos, ¿no? Sí. Sí. Se pueden crear videos, audios e incluso declaraciones falsas con voces y rostros idénticos a los reales. Los llamados deepfakes no son ciencia ficción, son política cotidiana. ¿Y por qué son creíbles? Porque el ser humano, cada uno de nosotros, ustedes, pensamos que actuamos racionalmente, pero no, estamos llenos de sesgos y de atajos y de emociones y de contradicciones. Hay un estudio súper interesante que revela que enfrentado a titulares falsos y enfrentado a titulares reales, le piden a la gente que los diferencie y solo el 4% puede marcar una diferencia entre cuál es un titular falso y un titular real. Eso lo menciona, lo explica Sander van der Linden, un libro que se llama Foolproof, que habla de que es todo un estudio de fake news. 1.500 individuos les pusieron 6 titulares, 3 falsos, 3 ciertos. Solo el 4% pudo identificar cuál era cuál. Bueno, por eso una historia falsa logra llegar a 1.500 personas 6 veces más rápido que una verdadera, ¿no? Y lo más preocupante es el contexto ecuatoriano. Un ecosistema informativo fragmentado, emocional y vulnerable. La gente recibe más contenido por WhatsApp que por medios verificados. Un estudio de Fundamedios en el 2024 mostró que 6 de cada 10 ecuatorianos no verifican la información antes de compartirla. El nombre del juego es Atención. Hay un texto de Shoshana Zuboff, una socióloga, no recuerdo el nombre del título, pero ella lo menciona como la economía de la atención. No gana quien informa mejor, gana quien capta la atención en menos segundos. ¿No? Y con la inteligencia artificial, esa velocidad y esa personalización multiplica el efecto, ¿no? Lo que decíamos hace un instante, no puedes reconocer las cosas, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones de me gusta, no me gusta, retuiteo, no retuiteo, en instantes. El peligro es psicológico, ¿no? Sí. Cuando la percepción reemplaza la realidad, la verdad deja de importar. Daniel Kahneman, también amigo de la casa, decía que la gente no piensa en hechos, piensa en historias. Y hoy las historias se fabrican con algoritmos. Y se complica más en la era de la posverdad. Hay un texto de McGraney, también amigo de la casa, del 2013 que se llama You Are Now Less Dumb. Y él dice que la posverdad se aprovecha de las emociones y de los sesgos de confirmación para convencerte de algo que no es verdad. Ecuador repite patrones globales, pero con menos infraestructura institucional para controlarlos. Y eso nos pone frente a un riesgo enorme, que las próximas elecciones sean las más manipulables de la historia si no actuamos a tiempo. De hecho, el año 2026 va a ser clave en este tema y por eso la importancia de tratar este tema ahora. Previniendo el proceso electoral que vamos a tener en el 2027. No toda esta fabricación se va a realizar el próximo año, en el 2026. Prefectos, alcaldes, concejales, consejeros.
pero con una novedad. Ahora los candidatos tendrán acceso a herramientas de inteligencia artificial para producir contenido político a escala industrial. De hecho, ya tuvimos un aperitivo este año, ¿no? De hecho, estamos hablando de videos falsos, de audios fabricados, de memes hipersegmentados, de bots que responden en segundos, de encuestas simuladas, de campañas de desprestigio automatizadas, ¿no? Hoy la manipulación emocional ya no es artesanal, ¿no? Ahora es algorítmica. Y lo alarmante de esto es que no es un escenario hipotético, ya no es ciencia ficción. En México, Argentina, Brasil ya hemos visto deepfakes circulando antes de las elecciones, durante las elecciones. En el caso brasilero se detectaron más de 5.000 piezas falsas en las redes durante la semana previa a la votación del 2022 según la agencia Lupa. Y les tengo aquí un ejemplo de qué tan manipulable es la gente. No sé si escucharon este año, una mujer estuvo transfiriéndole 800.000 euros a Brad Pitt. Sí, sí. La contactó y a través del deepfake le decía, estoy enfermo, estoy divorciándome de Angelina, no tengo dinero, ¿me puedes ayudar? Y ella mostraba las capturas de pantalla y era un tipo que hablaba como él, se veía como él y estaba en un hospital. Ella se lo creyó. Hay toda una investigación en Europa para capturar, pero probablemente eso mismo a escala industrial, como tú dices, buscando destruir la reputación de un candidato o levantarla de otro, va a ser un campo de batalla en las próximas elecciones. Y ojo, esa mezcla de inteligencia artificial con polarización, que lo estuvimos viendo en el episodio 25, y la baja educación mediática es explosiva, ¿no? La pregunta ya no es si va a pasar, la pregunta es a qué escala va a suceder, sobre todo conociendo que no tiene que hacerse aquí. Esto lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y transmitirlo a la gente en cualquier parte del mundo, a la gente que te interesa. Bueno, ya hay un estudio de MIT del 2018, publicado en la revista Science en el 2018, que decía que en Twitter, por ejemplo, la información falsa ya supera la información cierta. Además... A ver, era el 80% de la información que encontrabas en Internet antes de la explosión de la inteligencia artificial ya era falsa. En este momento con la inteligencia artificial no sé a qué niveles hemos llegado. Claro, con un agravante, y es el 80% de los contenidos son desarrollados por el 2% de los creadores. Correcto. Para que el 8% de los que están conectados los promuevan, los empujan y demás, pero el 80% es consumido pasivamente, ¿no? Y la escala. En la guerra Ucrania-Rusia, en algún momento, en 3 días se lanzaron en el mundo 1 millón de tweets, todos generados de estas granjas de bots que alteraron el algoritmo e inclinaron totalmente la balanza de la opinión hacia Rusia. Bárbaro. Es la versión de Cambridge Analytica del 2016 automatizada, mucho más sofisticada, ¿no? Ahora, es más, así como los algoritmos pueden personalizar tus consumos del supermercado, como veíamos en un episodio anterior, hoy los algoritmos pueden personalizar mensajes emocionales para cada barrio, para cada edad, incluso para cada tipo de personalidad, ¿no? Porque la pelea es por su atención. Y el resultado puede ser devastador, una sociedad que vota desde el miedo, no desde la información, un contrato social donde los ciudadanos dejan de decidir y las máquinas deciden por ellos. Bueno, ahí el tema es que esto no es nuevo tampoco, ¿no? El jefe de estrategia y asesor de George W. Bush decía, en política ni todas las mentiras son mentiras y ni todas las verdades son completas. Bueno, pero no todo es distopía, ¿no? La inteligencia artificial también puede ser parte de la solución si la usamos para fortalecer la transparencia y la participación. Imaginemos auditorías automáticas de gastos de campaña, seguimientos en tiempo real del dinero público, modelos de inteligencia artificial que detectan anomalías en los presupuestos de campaña o en los presupuestos estatales, ¿no? Se está probando en Estonia y en Chile, por cierto. Un observatorio de transparencia basado en inteligencia artificial podría alertar sobre irregularidades sin depender de la voluntad política. Eso sería un cambio de paradigma, la fiscalización descentralizada. Bueno, también hay proyectos para traducir el lenguaje político al lenguaje
ciudadano, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, se desarrolló una plataforma que compara planes de gobierno con lenguaje simple. Eso sería revolucionario. Imagínate una aplicación en tu teléfono en donde escribes transporte y te aparecen los planes de gobierno comparados de cada uno de los distintos candidatos, o aparece seguridad y aparecen los planes de gobierno vinculados a seguridad de cada uno de los candidatos. Genial. No que la gente vaya a votar después de leer por ellos, va a seguir votando emocionalmente, pero sería un avance extraordinario. Sería una inteligencia artificial que devuelva el poder al ciudadano. No la que te dice qué pensar, sino la que te ayuda a pensar mejor. E imagínate esto llevado a las políticas públicas, con datos reales, en donde no analiza si el presupuesto sube o baja de acuerdo a la opinión de cada uno de los distintos participantes del escenario político, sino modelos predictivos de delincuencia, modelos predictivos de cumplimiento de estándares académicos, modelos predictivos de riesgos ambientales o de manejo de transporte. Paréntesis, San Borondón es un caos. Esto te lleva a tener esa información ahí. Con estos modelos predictivos podríamos mejorar la toma de decisiones, sacando la ideología de por medio, dejando solamente la evidencia. Y se podría incluso reducir la corrupción. Si una inteligencia artificial monitorea las obras públicas o las compras estatales, la opacidad sería casi imposible, ¿no? Imagínate comparar la carretera de la provincia A con la carretera de la provincia B en términos de cuánto estás gastando por kilómetro. Ese fue uno de los principales usos de la inteligencia artificial hace 50 años. En los años 80 se hacían ensayos con inteligencia artificial para ver cómo serían las salidas más efectivas en un estadio en caso de una emergencia. Hacían 10.000 escenarios y decían, este es sobre el que tenemos que tomar la decisión. Ese debería ser el propósito, predecir e imaginar todos los escenarios posibles, que ahora le toman segundos para podernos ayudar a nosotros a seleccionar las mejores decisiones. Como diría Yuval Harari, la información es poder, pero la transparencia es libertad. Necesitamos que la inteligencia artificial también nos enseñe a defendernos de la inteligencia artificial. Detectores de deepfakes, bots educativos que expliquen cómo verificar noticias o plugins que te alertan cuando un contenido es manipulador. Bueno, ya existe algo así en Taiwán. En Taiwán hay un programa que se llama Digital Competence, competencia digital, que te enseña alfabetización digital, ¿no? Debiéramos tener eso aquí ya. Es lo que Ecuador necesita el próximo año, antes de las elecciones del 2027. Sin educación digital, el ciudadano no es libre. Solo es un dato más en la base de datos de alguien más. Lo otro que puede hacer la inteligencia artificial es elevar la calidad del debate. Imagínense un fact-checker en tiempo real mientras se está dando un debate presidencial. Wow. O modelos que proyecten si una propuesta es viable o sencillamente es pura demagogia. Así el discurso populista tendría menos espacio para esconderse. Ya vimos los últimos procesos, muchas acusaciones y muchas acusaciones. Y cero propuestas concretas, ¿no? Me encanta la idea del fact-checker en tiempo real. Deberíamos estar viendo en vivo y planteando los escenarios si es factible o no. La IA no reemplaza al periodista, lo empodera. Porque cuando los datos son públicos y verificables, el poder ya no puede mentir con tanta facilidad. Si Ecuador adoptara un uso ético de la inteligencia artificial, podríamos tener votantes más informados, políticos más responsables e instituciones más eficientes. Más allá que votamos con el sistema 1, como lo hemos visto en capítulos anteriores, sin razonamiento, es necesario un contrato social para crecer como país. Es más, si le ponemos trazabilidad a las decisiones políticas, habría menos corrupción. Un blockchain político. Y la confianza, esta palabra que casi ha desaparecido, podría empezar a reconstruirse. Ahí está la clave. Un nuevo contrato social donde la confianza no se basa en discursos, sino en datos, en hechos. Donde el ciudadano vuelva a creer, no porque le dicen, sino porque puede comprobarlo. Desde esa perspectiva, la inteligencia artificial es una herramienta. No es ni buena ni mala, depende del uso que le das, ¿no? Pero el tema es que amplifica las intenciones humanas y amplifica también los sesgos que tenemos cada uno de nosotros. Sin duda. Ahora, Ecuador puede repetir los errores que se han cometido en todo el mundo o convertirse en un caso de innovación democrática. El futuro no dependerá de la tecnología, sino de nuestra conversación pública.
de si aprendemos a usar estas herramientas con ética, empatía y propósito. Sí, porque al final del día, la democracia se construye con información como primera variable. Segunda variable, el mayor contribuyente a que esa sociedad democrática sea sana es la confianza. Y 3, esa confianza es lo que está en riesgo. Y tenemos que empezar a recuperarla de alguna manera. Ahora, ¿cómo identificamos mentiras, desinformación y fake news? Seamos prácticos. Seamos súper prácticos. Le voy a dar 3 tips para identificar y evitar fake news. El primer tip, la desinformación. ¿Han notado que cada vez que ven una información en redes sociales los indigna o altera sus emociones? La desinformación busca promover emociones negativas. Provoca tu indignación, provoca tu ira, provoca tu vergüenza, altera tus emociones. Y el algoritmo te lo promueve. Claro. Claro, por ello las fake news usan titulares amarillistas, más escandalosos, negativos que los titulares de las noticias reales. Segundo, el modelo económico de las plataformas de redes sociales explora tus sesgos mentales y tus miedos, ¿no? Por eso es que vemos que la desinformación, los fake news, se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Cómo identificas mentiras o cómo identificas fake news o cómo identificas desinformación? Bueno, analiza la cantidad de veces que ves la misma información repetida exactamente desde distintos usuarios. Bueno, eso tiene que ver con el sesgo de fluidez, ¿no? Ya lo conversamos en los episodios 16 y 19. Correcto. Invitamos a verlos. Y el tercero, la desinformación y la fake news no tienen una fuente confiable. Es más, cuando te dicen de fuente confiable, desconfía. Pero de fuente confiable, puedo decirles que se vienen cambios en el podcast de Mogul. Espérate un segundo. Si te indigna, si se repite y no tiene fuente confiable, es una construcción de la inteligencia artificial. ¿Tu fuente es confiable? Es humana y es confiable. Lo vamos a ver en el próximo episodio. Probablemente. Nos vemos. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio.